te escuchamos. No te estamos escuchando ahora. Perdón. No, yo soy de la comisión 41, estaba en la comisión 40, pero me pasé a la 41. Era solamente para avisar eso. ¿Te inscribiste en la 40? Al principio sí, y después me pasé a la 41 y me dieron el listo, la respuesta de parte de ustedes. Ah, bueno, yo necesito que me mandes ese comprobante a este mail, Clara, mira. Ah, listo. Pongo en el chat. Comprobante de que te aceptaron el cambio de comisión, de dónde venís, a cuál vas, con tu nombre, apellido y legajo. Así yo ya te incluyo en la lista. Si no vas a quedar, va a estar perdida y muchas notas se han perdido cuatrimestres pasados por cambios de comisión. ¿Sí? Mándame a ese mail que te mandé, ¿viste? En el chat, mariasarti@hotmail.com, el comprobante de cambio de comisión. Listo, gracias. De nada. Macarena. Profe, ahí en el chat le pasé mi nombre, la comisión y el DNI, porque no estoy en el aula virtual. No, no sé quién está hablando. Dalila. Dalila, no, por acá no. ¿Vos para qué me lo pasás? Porque no estaba en el aula virtual. No, pero vos te tenés que, yo no te incluyo en el aula virtual, tenés que solicitar al departamento. Ah, está bien. Bien, Macarena. Hola, profe. Disculpe, se me había caído el teléfono. Yo le quiero comentar con el tema de la asistencia. Hay una compañera que se llama María Eugenia Ojeda, el listado. Hoy Bueno, no puede espera, te voy a interrumpir, Macarena. Sí, sí. Nuevamente, cualquier situación excepcional que atraviesa alguno de ustedes, me escribe al mail y me dice, profe, me pasa esto, y lo charlamos. Es una excepción, ¿sí? ¿Sí? Me escriben al Perfecto. mail y lo charlamos Bueno. por mail. El mail lo tienen acá, en el chat, ¿sí? Le voy a decir que me mande un mail. Dale. Rodríguez Olga. Buen día, profe. Buenas. Yo me anoté fuera de término y todavía no estoy en el aula virtual. Supongo que la semana que viene estaré ya, así que, o sea, ingresé Bien. a la clase por un grupo, pero estoy en la comisión 41 y nada, era para, realmente no voy a estar en el listado, pero... Yo estoy en la misma también. Los listados que yo tengo son los que se inscribieron como en un tiempo. Todos los que se inscribieron posterior no los tengo, pero después me aparecen. O sea, ustedes tienen que estar asegurados que la universidad les dijo, estás inscrito. Si eso ya está, bueno, perfecto. A mí me va a aparecer cuando ustedes, cuando termine la cursada y me den las actas definitivas. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno. Vamos a explicar un poquito el sistema de evaluación de modo rápido, ¿sí? La clase de hoy es una clase de armar un encuadre de trabajo con poner algunas cuestiones más formales, ¿sí? De aprobación y demás, y ya la clase que viene vamos a trabajar con un ejercicio que yo les voy a subir al foro, que ahora les cuento un poquito de qué se trata, pero lo más probable es que la clase de hoy termine mucho antes de las 2, porque ya el equipo de trabajo de nosotros, los docentes, previó que la clase de hoy no íbamos a trabajar en prácticos el contenido de la materia propiamente dicho, sino más estas cuestiones formales, ¿sí? De organización, que son fundamentales, porque si ustedes no lo saben, no van a poder aprobar. Van a poder saber un montón de psicología, pero si no saben la cuestión formal, se les va a escapar, se van a perder. En primer lugar, la materia tiene 2 instancias de evaluación. Ustedes se van a encontrar conmigo los sábados y con Daniel Duró los sábados también, súper tranqui, hasta que vayan a tener que ser evaluados, ¿sí? Esas 2 instancias de evaluación se llaman parciales. El primer parcial evalúa la primera parte del programa, que después les vamos a decir hasta dónde entra, y el segundo parcial evalúa sobre todo la segunda parte del programa, más
algún contenido de la primera parte, por eso se llama integrador. Integra los contenidos de todo el programa. El primer parcial es grupal y domiciliario. Grupal de no más de 6 personas y no menos de 4. ¿Cómo van a armar los grupos? Quedan ustedes. Van a tener que charlar por el WhatsApp que tienen, o en el foro, plantear yo no tengo grupo, o cuando termina la clase por Zoom podemos dejar un ratito para ver de ayudar a generar estas uniones entre integrantes para que se armen los grupos. ¿Sí? En general, las cursadas virtuales anteriores se fueron como inventando dinámicas de encuentro entre integrantes que tenían que ver con juntarse por Zoom entre ustedes, juntarse por Meet, conocerse, ver cómo iban a trabajar, cómo dividir el trabajo. Hubo experiencias de todo tipo, experiencias súper positivas y experiencias muy malas, donde la gente terminó como desquiciada, queriendo matar a todos sus compañeros que nunca habían visto, pero diciendo, no hizo nada, no, la pongo, no la pongo, si no hizo nada. Bueno, todo eso es un trabajo que van a tener que hacer ustedes. Profe, Sí. perdón que le interrumpa. O sea, es condición y es obligatorio y no puede nadie decir, no, yo hago rancho aparte, sola. No. No. Es condición. Gracias. Sí, no menos de 4, no más de 6. ¿Qué pasa si en el medio eran 4 y en el medio alguien se bajó? Me escriben un mail y me dicen, profe, nos pasó esto. Bueno, no pasa nada, ¿sí? Pero me tienen que avisar. De pronto yo no puedo recibir un trabajo de 2 personas, porque lo voy a bochar, le voy a decir, yo no puedo recibir esto porque no forma parte de las pautas de evaluación. Y esta es la parte formal. Hay un marco, si quieren legal, pero no de leyes, sino de formas de interacción, de respeto de esas formas de interacción que es necesario cumplir. Si nosotros decimos no menos de 4, no más de 6, puede haber excepciones, sí, pero eso tiene que ser una excepción declarada. Profe, nos pasó esto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? No pueden mandarlo directamente. Como, bueno, igual lo va a aceptar. Bueno, tal vez lo acepta. No. ¿Sí? ¿Tienen que ser de la misma carrera? Perfecto, Cristian. Tienen que ser de la misma comisión. Y como ustedes todos están en el mismo Zoom, pueden ser de la comisión 41 y 28. O sea, se pueden cruzar, porque son dos partes como de un mismo aula virtual ustedes. ¿Se entiende? Pero no pueden hacer un grupo con alguien de la 40. O de la 42 o de la 35. Porque yo esas actas no las tengo, porque no sé para dónde pasar después la nota. 41 y 28 pueden juntarse entre las personas que quieran. ¿Sí? Bueno, ese primer parcial va a ser una actividad de análisis. Ustedes con el material conceptual van a tener que analizar una situación. Que es todo un trabajo el analizar una situación y lo vamos a ir viendo. El segundo parcial es presencial e individual e integrador. Como todos los que están acá se anotaron en San Miguel, nos vamos a encontrar en San Miguel y van a rendir un parcial a desarrollar, no es choice, no es multiple choice, es a desarrollar, van a tener que contestar algunas preguntas. ¿Sí? Y esa nota sí es individual. Es decir, si yo me junto y ustedes tienen un grupo de 6 personas y se sacan 7 en el primer parcial, ese 7 va a ser un 7 para cada uno. Yasmín Otero va a tener 7, Camila Campos, Clara Macaera, todas 7. La diferencia se va a hacer en el segundo parcial, que ahí van a tener que desarrollar cada una individualmente su conocimiento. ¿Estamos?
Bueno, pueden recuperar, ustedes saben que los parciales se pueden aplazar o bochar en el mundo estudiantil, se aplazan cuando se saca un 2, es decir, no alcanzaron a desarrollar los contenidos mínimos para aprobarla, se aprueba con 4, y de 4 arriba hay opción de posibilidad de promoción o no. Esta materia es una materia que se puede promocionar si ustedes se sacan 7 como promedio de los 2 parciales. ¿Sí? Es decir, se pueden sacar un 4 en el primer parcial y un 10 en el segundo. En ese caso, promocionan la materia. ¿Qué quiere decir que promocionan? Que no tienen que rendir otra instancia más. Si ustedes no llegan al 7, pero sí lo aprueban, es decir, se sacan entre 4, 5 y 6, quedan en condición de regular y para rendir examen final. Es decir, regularizan la materia y dentro del plazo, creo que son 2 años, pueden rendir la instancia de final para aprobarla definitivamente. ¿Sí? La instancia de final es presencial ahora, y uno va, se presenta con un profe y empieza a desarrollar el contenido del programa de la materia. ¿Sí? Profe, ¿ya se sabe la fecha de los parciales? Sí, ahora se las digo. Ahí te doy la palabra, Susana. Antes les quiero decir que solo se puede recuperar un parcial. Si ustedes aplazan el primer parcial, en el segundo sí o sí lo tienen que aprobar. Bien. ¿Ok? Y último dato, para promocionar, en el segundo parcial sí o sí se tienen que sacar al menos 7. Es decir, no pueden promocionar si se sacan un 10 en el primero y un 4 en el segundo. Susana, te escuchamos. No, ya respondí a mi pregunta. Quería saber eso. Si aprobaban los 2, y el segundo con 7, no ibas a final. Exacto. Perfecto, era eso. ¿Sí? Sí, ya lo terminé Ok. de responder, gracias. Bueno. Bien, ¿tienen alguna duda del sistema de evaluación? No, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces al cronograma. Esto es un cronograma que yo posiblemente mañana o el lunes se lo suba. Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto a la evaluación grupal principalmente. La modalidad, si la evaluación en sí se da en un día pautado, es decir, el día del parcial se da y se resuelve en grupo en ese momento, o es con anterioridad. Se les anticipa las consignas, tienen una semana para hacerlo y me lo envían a mí a la semana siguiente. Yo tengo una semana para corregirlo y les doy la devolución. Todo lo que bueno, muchas gracias, porque eso no me había quedado claro. No, tienen una semana para elaborarlo, para elaborar el trabajo. Una semana. No así la instancia del segundo parcial, que es ahí, en el momento. Van, rinden, que también tiene algo bueno. Hace un montón que no estamos en una instancia así, hace, 2 años, pero siempre se rindió ahí presencial. Sí, Patricia. Entonces solamente en el que es grupal se entrega el trabajo, después no hay que defenderlo vía Zoom. No hay que defenderlo vía Zoom. Ok, gracias. Eso, mientras se vaya dando la cursada, yo les voy a ir diciendo en dónde me lo envían, cómo me lo envían, qué pautas hay, ¿sí? Eso, pero bueno, lo vamos a ir trabajando. Bueno, yo les voy a mostrar, pero no se apoyan a copiarlo porque se los voy a subir, ¿sí? Solamente anótense las fechas que más quieran. Vamos a intentar que la cursada esté ordenada y esté anticipada, es decir, que ustedes vayan sabiendo qué es lo que tienen que hacer para cursar bien, ¿sí?
No es que tienen que descubrir qué tema vamos a trabajar hoy, cuál es el texto, ¿sí? Muchas veces uno se pierde diciendo, ¿hoy qué texto vemos? Entonces es necesario que vayamos anticipándonos para que eso esté como ordenado, que lo tengan ordenado ustedes. Y eso me voy a ocupar yo, que soy la profe de prácticos. El profe de teóricos tiene un montón de comisiones. ¿Cuántos participantes había hoy en el teórico? 170, sí. ¿Cientos? 170 más o menos. Bueno, son varias comisiones. Nosotros somos 63. Es la comisión 40 también. 176, claro. Con lo cual, lo que tenemos nosotros es la posibilidad de ir como andamiando un poquito más el trabajo de la cursada, ¿sí? Del estudio y demás. Entonces, en el foro yo les voy a ir subiendo que vamos a trabajar a la clase siguiente. Por ejemplo, en estos días, en el foro yo les voy a subir la actividad que tienen que hacer para el sábado que viene. ¿Sí? Ustedes se meten en el foro, métanse con regularidad, cuando vean la actividad, la hacen. ¿Con qué hacen esa actividad? Con el contenido de la unidad 1, que habla sobre subjetividad. ¿Sí? No hay ningún descubrimiento, es sentarse a estudiar, entender el material e intentar hacer la actividad. De eso se trata la cursada. Todas las actividades estas, que no van a evaluarlos, sino que son de ejercitación, les van a servir mucho para el primer parcial, porque ese análisis lo vamos a ejercitar ahora, y son individuales y no me las tienen que presentar. Es decir, las hacen ustedes y acá las charlamos. Bueno, ¿qué les pareció esta actividad? ¿Cómo la analizaron? ¿Con qué concepto? ¿Este concepto está bien utilizado o no está bien utilizado? En general las actividades van a ser como situaciones de la vida cotidiana que uno con la teoría va a analizarlas. No es más que eso, ¿sí? No las tienen que subir al foro, se las tienen que quedar si es el compromiso de hacerlas, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces en el foro yo les voy a ir diciendo, bueno, para el sábado que viene vamos a trabajar tal cosa. Así ya lo tienen. Y les voy a subir este cronograma que ahora se los comparto. Bueno, esta semana es la presentación de la materia en la parte práctica. La semana siguiente seguimos, sobre todo, nosotros vamos a trabajar con subjetividad y el texto de Débora Tajer, que lo tienen. Y a la semana siguiente, como les dije, la tercera semana vamos a trabajar con conductismo. Bien. La semana del 18 de abril, que cae es decir, el sábado 23, se entregan las consignas del primer parcial. La semana del 25 de abril tienen que entregarme el primer parcial ustedes a mí. Y la semana del 2 de mayo entregan notas del primer parcial, es decir, yo les devuelvo las notas a ustedes. Y si lo desaprueban, tienen una semana más para el recuperatorio, ¿sí? La semana del 23 de mayo tienen la tutoría presencial, es decir, hacemos como un repaso presencial para el segundo parcial, que va a ser una instancia más compleja de evaluación. Una cosa es hacer en grupo un trabajo de análisis, que además ya van a estar ejercitando, y otra cosa es sentarse a desarrollar, ¿sí? Entonces, esa tutoría va a tener que ver con acompañarlos para que puedan resolver de la mejor manera el segundo parcial. La semana del 30 de mayo, el sábado, ¿sí? Siempre en horarios de prácticos. Es decir, el sábado
de la semana del 30 de mayo en la universidad de 12 a 14. ¿Sí? No sé si en ese caso también va a haber, porque acá se va a juntar, ¿vieron? El teórico va a ser virtual, pero ustedes van a tener que estar en la universidad ese día. Bueno, después lo vamos a ver eso. Pero ya sepan que esta semana, el 23 de mayo, van a tener que ir presencial, y la semana del 30 de mayo van a tener que rendir el segundo parcial, y los recuperatorios también son presenciales. Los recuperatorios del segundo parcial. ¿Estamos hasta acá? ¿O tienen alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Profe, disculpe, hace rato no la escuché bien. El trabajo práctico, el que hay que hacer hoy, ¿es para entregar ahora a las 12? No, hoy no, Digo a las 2 de la tarde. hoy no tienen que hacer ningún trabajo práctico. Hoy vamos a hablar como de algo bien básico, de la organización de la cursada, y yo preparé un videíto muy sencillo, pero nada de esto es obligatorio. Yo les voy a subir esta semana, antes del sábado, al foro una actividad. Ok, gracias, profe. Ahí va. Profe, pero esa actividad entonces solo hay que tenerla hecha, pero no hay que subirla a ningún lado. Exacto. Listo. ¿Sí? Bueno, antes de meternos en subjetividad, que ya lo vamos a dejar para la semana que viene, con la actividad que les voy a subir y demás, yo les quería preguntar a ustedes, imagino que acá de las 60 personas que están conectadas, muchos deben haber transitado por algún aprendizaje de psicología, sobre todo porque las personas que, sobre todo ellas, ¿no?, estudian ciencias de la educación, han hecho algún profesorado muchas veces, algún magisterio, y lo continúan con ciencias de la educación. Entonces, el conocimiento psicológico no es algo como del todo ajeno en muchos casos, en otros casos sí. Con lo cual, si ya están saldadas las cuestiones más formales administrativas, me gustaría como abrir un espacio para que ustedes cuenten, o podamos empezar a compartir, qué piensan que estudia la psicología como ciencia, que es lo que más o menos vamos a intentar enseñar y ustedes aprender durante este semestre. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es o cuáles son los objetos de estudio de la psicología? ¿Vieron psicología en el secundario, en alguna otra carrera que hayan hecho? No, en mi caso no. Mónica. Mónica, te damos la palabra. Ahí me pueden escuchar. Yo lo vi en el secundario, que fue casi en el último año, porque hice 3 años, como fue de grande, y bueno, que es una rama de la sociología que estudia a los individuos en cuanto a su, digamos, a su ser, ¿no? Los estudia, es un estudio como, ¿cómo le puedo explicar? Ahí no me sale ahora la palabra. Por cada individuo, digamos, de la población, es que se inserta digamos, en ciertas ramas, porque la psicología en realidad tiene muchas ramas, que eso es lo que me recuerdo, ¿no?, de haber estudiado psicología. Lo que tuvimos, que fue algo así muy por encima. Ok, perfecto. Espérame que voy a compartir un pizarrón. Sí. Así vamos a ir marcando algunas cosas. Profe, sí, me retiro porque me acabo de dar cuenta que soy de la comisión 40. Ah, bueno, dale. Bien, el ser, va a decir Mónica, ¿no? Y también dijiste que estudia muchas ramas. Sí, Melissa. Sí, que estudia ramas. Son distintas ramas. Hola, bueno, yo me egresé el año pasado de
educación inicial y tuve prácticamente los 4 años de psicología. Y por mi experiencia, la psicología estudia a los individuos y vendría a ser la mente, o sea, los comportamientos según sus estados. ¿La mente, por un lado, y los comportamientos, o es lo mismo? No, los comportamientos, sí. Los comportamientos. Bien. ¿De quiénes? De los individuos. Ustedes saben que un perro sí, es del individuo. Individuo. En este caso vamos a hablar del ser humano, ¿no? ¿Sí? Sí. Se podría. Elisa, ¿está Patricia? ¿Querías decir algo? No, sí, más o menos lo mismo que dijo la compañera. Estudia la mente humana y los comportamientos. Ok. Bien, perfecto. María Luz. No se te escucha, ¿eh? María Luz, no se te escucha. Profe, ¿puede ser el comportamiento, los comportamientos del ser humano en base a la percepción que tiene en ese momento o en esa etapa de la vida? Ok, sería como cómo interpreta la realidad y finalmente se comporta. Claro. Ok, bien. Macarena, está acá, ¿no? Serían los comportamientos del ser humano que vamos a ver si salen de una interpretación o son automáticos. A ver, lo vamos a poder poner. Son el resultado de una interpretación de la realidad o son automáticos los comportamientos, es decir, ante alguna situación yo reacciono automáticamente o tiene que ver con interpretar esa situación y después finalmente se reacciona. Bien, Macarena, te escuchamos. Yo creo que estudia lo cognitivo, el comportamiento, las emociones. ¿Qué dijiste de lo cognitivo? Que estudia un poco lo cognitivo, el intelecto de las personas, el comportamiento, conducta, lo afectivo, lo sentimental. Ok, perfecto, bien. Yael. Hola, profe. Hola. De lo que recuerdo también es que busca el porqué de esos comportamientos, o sea, como resultantes. ¿Qué los lleva a comportarse de esa manera? ¿Por qué tienen esas respuestas ante ciertos estímulos? O, no sé, es de lo que recuerdo hace mucho, mucho tiempo que estoy en la secundaria. ¿Qué nos lleva a comportarnos de tal manera? ¿Los estímulos? Ok, perfecto. Gracias, Yael. Susana. Me acuerdo que también vi en la secundaria, hace muchos años, con el doctor Ángel Paván tenía psicología. Y me acuerdo que nos decía que estudia tanto el comportamiento, aparte humano, tanto individual como grupal. Ok, sí. O sea que serían los procesos individuales del ser humano como los procesos grupales del ser humano también, ¿no? Pero me acuerdo que decía que eso también influía, o sea, en el grupal, en nuestro ser, ¿no? Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿se puede pensar en una psicología individual? ¿O siempre el ser humano va a ser explicado por la intervención de otros en su desarrollo, ¿no? Es decir, ¿es posible pensar en un individuo, en procesos mentales, en procesos cognitivos, en afectivos, sin pensar que ese individuo está con otros? ¿Es posible abstraer algo del individuo más allá de los otros de la cultura?
¿Qué queda del individuo si no está con otros? ¿Qué sería de nosotros, de nuestros procesos mentales, de nuestra mente, si no, desde que nacemos no tenemos interacción con otros seres humanos? ¿Sí? Sería una buena pregunta esa, según lo que plantea Susana. Hablamos con el profe Daniel también, ¿no? Que el ser humano desde que nace necesita el contacto con otro ser humano porque si no se muere. No sobreviviría un recién nacido si no tuviera el contacto directo con un humano. Sí, así es, tal cual. ¿Por qué piensan? Vamos a ir como levantando la mano, si no nos interrumpimos. Como dijo recién la compañera, que se me fue la visión, porque tengo no sé quién fue que lo dijo. Dice, no sobrevive el ser humano, sino si cuando nace no hay otro ser humano. Eso no es correcto. Pensemos por qué. ¿Conocen la historia del salvaje de Aveirón? El niño que es criado por lobos, creo, por monos. Sí, por lobos. Fueron historias reales y hay varios. O sea, sobrevivimos. Pero, ¿qué es lo que no desarrollamos? Si en vez de criarnos con otro humano, nos cría un lobo, que nos se trae adapta a las condiciones de habla. lo que es el animal. No hace lo mismo que un ser humano. ¿Qué es lo que no desarrolla? Susana. Lo social. Sí, el habla. En este caso, los brazos. Un montón de cosas. Se maneja diferente un animal que un ser humano. La conducta. O sea que nosotros, nuestra conducta tiene que ver con el otro que nos cría, no con algo innato propiamente del ser humano, que aunque crezcamos con otro, con un lobo, con un ser humano, en una montaña, en el mar, vamos a hacerlo igual. No se nos va a desarrollar porque hay algo interno, genético, innato, que a nosotros nos define como seres humanos con este comportamiento, sino que hay una disposición a desarrollar determinadas cosas que se activa siempre y cuando haya un otro ser humano. Si hay un lobo, no se desarrolla. Y como dijo Rocío, no es lo mismo el cuerpo que lo simbólico. Es decir, nuestro cuerpo pueda, digamos, tener como adaptación a las formas que manejan los animales que nos crían, pero no mucho más, digamos, no hay más que eso, ¿sí? Por ahí no nos paramos en dos piernas, ¿sí? Pero ¿qué pasa a nivel de lo simbólico si no hay un otro ser humano? Recién la compañera que dijo dice, bueno, no sobrevive, sí, sobrevive, vamos a decir, sobrevive, sí, sobrevive, pero no desarrolla lo propiamente humano. Porque, ¿qué es lo propiamente humano para ustedes? O de lo que escucharon de hablar con Daniel, ¿no? Conductas que se copian, digamos. La forma de comunicarnos también. El pensamiento. Pensar. Bien, el pensamiento y la forma de comunicarnos van de la mano. Porque ustedes, ¿con qué piensan? Todo lo emocional. ¿Con qué piensan ustedes? Con palabras, profe. Con palabras, Melissa. Necesitamos el lenguaje para poder No, todo pensar. lo que es la parte... Ay, perdón. Por eso, levanten la Todo mano. lo que es la parte cognitiva no se va a desarrollar. Hay una parte cognitiva que es elemental, que sí se va a desarrollar si nos criamos con lobos o con monos. No se va a desarrollar, sí, Macarena. Lo que afecta a la forma de relacionarse con el otro, creo yo, porque siempre en un dialecto vos te podés comunicar por lenguaje de señas, por braille, por hablando, siempre hay una forma de encontrar. Yo creo que lo que es, aparte porque determinada situación que se te presente de la forma determinada en la que estás criado, quizás estoy mal en ese momento. Sí, más allá de qué formato tiene el sistema de representación, el lenguaje lo que genera es poder nombrar algo de lo que nosotros no tenemos que tener sí o sí contacto directo. El lenguaje, piensen,
que además el lenguaje como sistema que representa otra cosa, es algo propio de los seres humanos que no compartimos con los animales y que nos permite como una distancia del mundo más concreto. ¿Se entiende? El perro, hasta que no ve el cacho de carne, no empieza a salivar. Nosotros podemos pensar en un asado y empezar a caernos la saliva. ¿Se entiende? Es decir, con el hecho de pensar, y cuando pensamos, como dijo alguien por acá, con palabras, pensamos con el lenguaje, con lo cual pensamiento y lenguaje van de la mano. Nuestra forma de pensar, interpretar y por lo tanto sentir también va a estar íntimamente relacionado con el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es un sistema de representación del mundo construido socialmente en un momento histórico que además se va modificando y genera realidades. Si nosotros tenemos que los animales tienen una relación directa con el mundo, ven un cacho de carne y lo comen, no dicen, che, mejor no lo voy a comer porque me va a hacer mal. Lo que los seres humanos tenemos es la posibilidad de, en el medio, entre el ser humano y el mundo, tener todo un sistema de significados que nos permiten decir, queremos, no queremos, lo hacemos, no lo hacemos, conviene, no conviene, es bueno o es malo. Toda esa complejidad de ver al mundo, toda esa forma de ver al mundo de modo tan complejo, no solamente de modo directo, hace que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones sean como sumamente diversas, sumamente complejas. Creamos realidades todo el tiempo, nombramos realidades nuevas y por lo tanto las creamos. Ustedes saben, algunas seguramente sepan, que el concepto, la definición de sororo o sororidad no es una definición que esté tan masiva ahora y mucho menos hace 10 años atrás. El concepto existía, pero no estaba en nuestro lenguaje, en nuestra forma de comunicarnos. Hoy lo leemos, lo escuchamos en canciones, lo escuchamos en otros grupos, lo escuchamos en algún profe, escuchamos el concepto de sororidad. Es un concepto relativamente nuevo, de modo masivo, ¿no? Ahora, ese concepto describe una realidad, que antes del concepto existía esa realidad, sí, pero no era visible. ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros decimos sororidad, definimos y por lo tanto la creamos. Lo que no se nombra no existe. Lo que nosotros no tenemos palabras para nombrar es la nada. ¿Se entiende? Susana, te escuchamos. No, hablaba, cuando estaba antes, lo aclaraste al final, que más o menos lo que yo tenía pensado, que también al individuo nos separa también de los animales y de el discernimiento, ¿no es cierto? La capacidad que tenemos, como decías recién, de elegir. Exactamente, nuestra conciencia, va a decir otro autor que vamos a trabajar. Bueno, yo les voy a mostrar un video, esto lo voy a sacar. Les voy a mostrar un videíto, porque como dijo la primera compañera que participó, la psicología tiene diversas ramas. Y para eso necesitamos meternos en un tema que tiene que ver más con la ciencia. Las disciplinas, las ciencias, van a recortar distintos objetos de estudio. ¿Alguien sabe qué es un objeto de estudio? De 64 personas, alguien tiene que saber. Sí, María Luz. Por ejemplo, perdón. María Luz, te escuchamos, ¿eh?
Yo quería decir algo, no sé, me parece que en la psicología, por ejemplo, en otras ciencias, el objeto de estudio, por ejemplo, de la antropología, en un caso, son, por ejemplo, las cosas históricas, lo que podemos encontrar. El objeto de estudio sería otra cosa, y la persona que lo estudia es el sujeto que estudia ese objeto, que sería en ese caso, digamos, las piedras antiguas u otras cosas. En la psicología, el objeto de estudio son personas, las conductas de las personas, los procesos mentales, digamos, y a la vez el sujeto es sujeto y objeto de estudio, o algo así. Claro, el que estudia, que es el investigador psicólogo, por ejemplo, también es parte de ese proceso, ¿no? Le está pasando eso, lo que está diciendo. Pero puntualmente es correcto lo que decís, María, es aquello que se va a estudiar, aquello que resulta de interés y de lo cual las y los investigadores vamos a ir a acercarnos a intentar comprender. ¿Sí? No sabemos cómo funciona el comportamiento humano, entonces el comportamiento humano va a ser nuestro objeto de estudio que yo voy a ir a investigar. ¿Con qué voy a ir a investigar ese objeto de estudio? Va a ser mi método. Y el resultado de la investigación que yo haga con tal método a tal objeto va a ser la teoría. Nosotros vamos a ver los distintos títulos de esas teorías y nos vamos a meter al interior de cada una de ellas para definir, bueno, esta teoría investiga tal objeto de estudio con tal método y las conclusiones son tales. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hacer acá. Ustedes vieron el concepto de subjetividad dentro de la teoría psicoanalítica, porque Silvia Bleichmar fue una psicóloga argentina que estudió y escribió en el marco del psicoanálisis, de la psicología psicoanalítica, y ella va a hablar de este concepto. No es una teoría, porque la teoría es el psicoanálisis, pero dentro de la teoría del psicoanálisis está este concepto de subjetividad. En esta es lo único que van a ver así aislado. Después van a ver que una tras otra son todas teorías psicológicas, las que tenemos. ¿Sí? Entendido esto, voy a pasar a mostrarles un video para que ustedes puedan ir escuchando y escribiendo qué teoría psicológica se nombra y cuál es el objeto de estudio de esa teoría psicológica, ¿ok? Ya les adelanto con todo lo que les estoy diciendo que hay muchos objetos de estudio, muchos métodos y muchas teorías psicológicas, por lo tanto, como dijo la compañera, hay muchas ramas. No se puede hablar nunca de la psicología, como si hubiese dicho tal cosa la psicología, sino de las psicologías como con la pluri, ¿sí? Lo plural de su objeto de estudio. Hay muchos objetos de estudios. ¿Sí? Depende del recorte que haga ese campo de investigación. Yo puedo estudiar el comportamiento, puedo estudiar el aprendizaje, puedo estudiar la percepción, puedo estudiar el aparato psíquico, el sistema cognitivo. Todo va a ser dentro del funcionamiento del ser humano. Y no el funcionamiento químico, biológico, sino ese funcionamiento más abstracto, simbólico, que nos hace específicamente humanos. ¿Sí? De lo que hablamos hace un ratito. Les voy a pasar el video. Mientras yo lo busco, no sé si hay alguna pregunta más. Okay. Bueno, les voy a compartir pantalla. A continuar nuestra serie Logos, es decir, esta serie de videos en los cuales abordamos cuál es el estudio, la temática o las preguntas principales de diferentes disciplinas. Ya abordamos un video para la filosofía, un video para la sociología, y hoy vamos a tratar de ver de la forma más clara, breve, amena y esquemática posible qué es lo que estudia la psicología.
Podría decirse que la psicología es el estudio de la psique, por lo cual sería la psiqueología, pero por una cuestión estética le vamos a llamar psicología. La psique hoy podría traducirse como alma, y en la antigüedad clásica podría decirse que era el aliento vital o el aliento de vida, o en Spinoza el conatus. ¿Pero qué es la psique desde un punto de vista científico? ¿Es acaso la mente? ¿O lo es la conducta? ¿O lo es el inconsciente? ¿La memoria, la atención, el aprendizaje, el amor, el duelo, los afectos, la motivación? Bueno, en realidad es todas esas cosas, obviamente. Y la psicología estudia en parte todas ellas. Pero no puede decirse que cada uno de esos temas son diferentes temas a abordar desde diferentes áreas o disciplinas dentro de la psicología. Es decir, no hay diferentes expertos que la abordan desde un punto o un eje central. En realidad, cada una de ellas constituye objetos de estudios diferentes para diferentes disciplinas psicológicas, corrientes psicológicas o paradigmas dentro de la propia psicología. Muchos de ellos con cierto grado de independencia y autonomía, y hasta cierto punto que no reconocen a las otras. Si pensamos un poco en la historia del pensamiento y de la filosofía, obviamente la preocupación por la motivación del ser humano siempre estuvo presente. Hombre soy, nada humano me es ajeno, dice el dicho clásico. Por lo tanto, por ejemplo, desde Platón ya había una teoría o una explicación del alma humana. La explicación, por ejemplo, del alma tripartita, que considera el alma racional, el alma apetecible y el alma irascible. Y obviamente la filosofía, desde un punto de vista clásico, tiene tres grandes pilares: la ética, la estética y obviamente la teoría del conocimiento. Cómo es la mente, la conciencia para alcanzar cierto grado de certeza o de verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, a Descartes, a Leibniz, a Hume, todos los grandes racionalistas y empiristas. O incluso desde un punto de vista más abstracto, la ética, la crítica de la razón pura de Kant. Ya en el siglo XIX empieza a diferenciarse la psicología de la filosofía, que antes habían estado de la mano. En realidad todas las ciencias humanas empiezan a ganar cierto grado de independencia y autonomía, todas las ciencias del hombre, como dirá Foucault, como ciencia, delimitando claramente su método y su objeto de estudio, diferenciando así, por ejemplo, de la filosofía o de la historia, de la antropología, de la sociología, de la etnografía, es decir, de las otras ciencias del hombre. Veamos, las primeras ramas de la psicología son las psicologías experimentales. Uno de los más grandes representantes es Wundt, y empiezan a considerar la posibilidad de utilizar precisamente métodos fácticos de medición para probar la atención, la memoria, los reflejos. Todas las psicologías tienen o beben de esta base. Por lo tanto, es preciso señalarla como parte del inicio. Incluso la psicología psicoanalítica, en un primer momento, la asociación libre, se realizaba utilizando un cronómetro. Obviamente, en este comienzo de la psicología también podemos situar a la psicología psicoanalítica de Sigmund Freud, y con una fecha precisa, con la publicación del libro La interpretación de los sueños, exactamente al comienzo del siglo 1900. Obviamente Freud tuvo muchos seguidores y discípulos como Lacan o incluso su propia hija Anna Freud, o en Inglaterra y Estados Unidos también Winnicott, Erickson y demás. Para la psicología psicoanalítica, obviamente, la psique o la psicología es el estudio principalmente o primordialmente del estudio del inconsciente, el estudio de los sueños, los actos fallidos, la compulsión de repetición y cómo estos influencian nuestra vida. Otra psicología o otra rama de la psicología que hunde sus raíces en el comienzo del siglo es precisamente la psicología conductual. El más grande exponente que se suele mencionar es Pavlov, y obviamente luego en Estados Unidos, Watson y Skinner. Y precisamente para la psicología conductual, la psicología es solamente el estudio de lo que puede observarse o medirse. Es el estudio de la conducta observable y la capacidad de modificar la misma a través de diferentes condicionamientos. También tenemos la psicología cultural. En Rusia, o si queremos llamarlo un poco
más históricamente correctos, la Unión Soviética. Con Lev Semyonovich Vygotsky, uno de los padres del pensamiento psicológico, va a estudiar el origen del lenguaje y cómo el sujeto aprende a través de la interacción con otros seres humanos dentro de su propia comunidad. La psicología cultural que inicia Vygotsky va a ser el pilar fundamental de la psicología cognitiva, o de lo que será luego la revolución cognitiva. Esta rama de la psicología, propiamente estadounidense y por lo tanto a veces se le llama también cognitivo-conductual, va a ser iniciada en la década del 50 a través de los estudios de Jeremy Brunner y demás colegas y colaboradores. Como Tomasello, Perkins, Gardner, Ausubel. La psicología cognitiva estudia la cognición humana, la capacidad de aprendizaje del ser humano, y por eso a veces se le llama también psicología del aprendizaje o psicología del conocimiento. Para la psicología cognitiva, la psicología es fundamentalmente el estudio de la mente. No debemos pasar por alto, aunque muchas veces no se la menciona, que es obviamente la psicología de la Gestalt. La Gestalt es la gran pionera en los estudios de la percepción, con sus precisamente teoremas sobre el fondo, la figura, la continuidad. Son todos estos imágenes a veces que se ven, que se pueden interpretar de diferentes formas. Bueno, esos son los inicios de la psicología Gestalt. Esto lo vieron alguna vez, ¿no? De interpretación de imágenes en una misma imagen, dos. Sí. Sí. La típica de qué figura ves primero. Son precisamente que no solamente percibimos a través de nuestros órganos visuales o demás, sino que precisamente es nuestra mente la que interpreta lo que estamos viendo. Y uno de los postulados fundamentales y más conocidos de la psicología de la Gestalt es que el todo es más que la suma de las partes. Obviamente no se puede pasar por alto la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo, cuyo máximo exponente es Piaget, pero también tenemos exponentes de las otras corrientes o paradigmas, como lo es precisamente Sigmund Freud y su teoría del desarrollo de la libido, o incluso Erikson y su teoría de las etapas vitales. Básicamente, la psicología del desarrollo estudia las etapas claras y diferenciadas del desarrollo humano, ya sea tanto en lo intelectual, en lo cognitivo o el aprendizaje, como lo estudiaría Piaget, o en el desarrollo de la libido en Freud, o precisamente las etapas de Erikson y precisamente sus debilidades y fortalezas en cada una de ellas y los duelos que debe atravesarse al ir creciendo. Obviamente dentro de todas estas corrientes, paradigmas o disciplinas psicológicas existen diferentes abordajes de índole temático, como es la teoría del apego de Bowlby, que estudia precisamente nuestra capacidad de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento a través de este afecto tan primario que es el amor, o traducido como apego, todos los cuidados parentales. O incluso la teoría de la motivación de Abraham Maslow, que postula fundamentalmente que no podemos alcanzar metas o motivaciones más elevadas dentro de lo propiamente humano, como son las necesidades sociales, la autoestima u autorrealización, si no tenemos satisfechas nuestras necesidades más básicas biológicamente, como son comida, refugio y demás. Así como también hay estudios sobre psicología e influencia social, publicidad, el desarrollo del lenguaje, en el cual también colaboran precisamente otras disciplinas como la semiología o la semiótica, y tenemos exponentes como Noam Chomsky, que no son propiamente dichos psicólogos. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso por qué estudia la psicología. Creo que ha quedado claro que es un mundo finito de significados, como diría Brunner. Hay una gran cantidad de temáticas y una gran cantidad de abordajes, de paradigmas y de corrientes psicológicas. Espero que esto te haya gustado y te haya motivado para aprender más por vos mismo. Bueno,
en las comisiones anteriores, esta es la primera vez que uso este video, pero me pareció piola como para introducir ahí el tema. Yo me quedo mucho con la última frase, que es un conjunto finito de significados, ¿sí? Lo que vamos a trabajar en cada una de las teorías que vamos a ver este cuatrimestre va a ser un conjunto cerrado y a veces abierto, pero en general cerrado, de significados que explican algo, ¿sí? Que hacen un recorte de la realidad y lo explican. Ese conjunto finito de significados es cada una de las teorías que vamos a trabajar. Bueno, les escucho. ¿Qué psicologías escucharon y qué objetos de estudio tiene cada una de las psicologías? Y yo les voy a ir diciendo, esta la vamos a ver, esta no la vamos a ver. Patricia. Sí, profe, disculpe. Quería saber si va a subir el video que estábamos viendo porque se me cortó el internet a mitad del video. Ah, no, no lo voy a subir porque no es un material obligatorio, pero lo agarré yo, no es algo que... O sea, lo seleccioné yo, se los paso por acá. Paso el link por acá, Patricia. ¿Sí? Bueno, Almendra. Hola, profe. Bueno, le digo algunas de las que anoté. Psicología cultural, que tiene como objeto de estudio el origen del lenguaje, anoté. Bien. Psicología cultural también se va a llamar, es correcto, estaba, nosotros lo vamos a llamar psicología sociocultural o sociohistórica, aparece de los dos modos. El autor principal es Vygotsky, y lo que va a hablar, ¿vieron lo que estamos diciendo? No va a ser un estudio de cómo la gente fue construyendo el lenguaje, sino cómo el individuo que nace en una cultura se va apropiando de ese sistema de representación que es el lenguaje, y cómo en esa apropiación transforma su funcionamiento. ¿Sí? Lo que va a decir Vygotsky, que fue un autor que escribe en plena Revolución Rusa, en plena Revolución Soviética, en el marco de la ideología comunista, del marxismo, va a decir de qué modo la cultura nos permite a los sujetos generar mayor posibilidad de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos, de saber qué lugar ocupamos en el sistema productivo, por qué ocupamos este lugar, por qué somos explotados, por qué somos explotadores, pero a eso no sirve tanto, ¿sí? Esa conciencia va a ser una conciencia semiótica, una conciencia atravesada por el lenguaje. Bien, Almendra, genial. Psicología sociohistórica de Vygotsky lo vamos a ver. Cintia. Hola, profesora. Yo anoté psicología psicoanalítica, que trata del inconsciente de Freud. Y después, más. Ahí vamos. El psicoanálisis entonces no va a hablar solamente de la conciencia o no va a pensar a la conciencia del mismo modo que Vygotsky. Ahí ya van a tener dos términos iguales, conciencia y conciencia, pensados en marcos completamente distintos. ¿Sí? Porque el psicoanálisis también va a nombrar a la conciencia, pero muy distinto a como lo nombra Vygotsky. ¿Ok? Entonces, el psicoanálisis también la vamos a ver, que es el autor es Freud, y el objeto de estudio va a ser el inconsciente. ¿Sí? Perfecto. Rocío Belén. Sí, iba a decir la misma que dijo recién. Ok. Y después del conocimiento, la psicología del conocimiento, que es el estudio de la mente. Bien, perfecto. Otra de las psicologías que también vamos a ver, como dice Rocío Belén, la psicología cognitiva, que es el estudio de la mente, pero guarda, porque el inconsciente también está en la mente y la conciencia también. Sí. Siempre hablamos de la mente en algún punto. Depende cómo pensamos esa mente. Si la pensamos con un inconsciente, si la pensamos con una conciencia... me parece que se me corta. Tengo internet inestable. No se le escuchó. La psicología... No, bueno, me saco la cámara, ¿sí? O bueno, me avisan si se sigue cortando. Depende qué recorte nosotros, cómo conceptualizamos la mente, ¿sí? La psicología cognitiva va a hablar de los procesos cognitivos.
¿Sí? Claro, profe, yo por lo que entendí, por lo que anoté, no es algo tan abstracto, sino que es más como la capacidad de aprendizaje del ser humano. Sí, exacto. ¿Cómo aprende el ser humano? A través del procesamiento cognitivo. Bien. El procesamiento de la información. ¿Sí? Entonces la psicología cognitiva nos va a hablar de distintos tipos de memoria, de distintas formas de procesar un input de información, es decir, por ejemplo, cuando estoy dando esta clase se me activa, se me activan distintos procesos mentales, como yo cuando hago una actividad empiezo a utilizar distintos procesos mentales que me permiten generar, ¿no?, esta clase, por ejemplo. No hay inconsciente acá. Si yo me equivoco, si yo tengo un error en mi discurso, no va a ser producto de mi inconsciente para la psicología cognitiva, sino que va a ser un producto de una falla en mi sistema cognitivo. ¿Sí? Entonces, la psicología cognitiva la vamos a trabajar también, y el objeto de la psicología cognitiva va a ser comprender el funcionamiento de la mente en tanto procesador de información. La mente en tanto procesador de información. No hay consciente, no hay inconsciente, no hay emoción, no hay intención, no hay motivación. Hay un procesamiento de una información que entra y una respuesta que sale. ¿Qué sucede entre la información que entra y la respuesta que sale? Ese es el objeto de la psicología cognitiva. Cómo se procesa esa información para generar después un output, una salida. Cintia, ya dijiste, Rocío. Melissa. Bueno, yo la que más estudié durante los 4 años que estudié el profesorado de educación inicial fue la de el desarrollo, que es la de Piaget, con las etapas del desarrollo, que también podría ser cognitivo. Yo sé que son etapas de desarrollo de aprendizaje y cognitivo. El que más estudié fue los subestadios, él los divide en estadios. Perdón, voy a silenciar a todos, pero ahí ya te activo de nuevo. Activate el micrófono de nuevo, porque había un ruido que estaba medio insoportable. Sí, como estudia él, es en estadios y subestadios. Exacto. Dentro de la psicología del desarrollo está Piaget, pero que también es una psicología del conocimiento, pero totalmente distinta a la psicología cognitiva que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Me voy a poner de nuevo la cámara, porque va y viene internet. Entonces, sí. A Piaget, en tanto no era psicólogo, era epistemólogo, pero en tanto psicología, y se llama psicología genética. Es el estudio de la génesis del conocimiento. ¿Cómo pasamos de tener un conocimiento de menor validez científica a tener un conocimiento de mayor validez científica? Piaget nos va a poder explicar, por ejemplo, el conocimiento que tienen ahora acerca de la psicología y el conocimiento que van a tener cuando terminen la materia y la prueben. ¿Qué procesos sucedieron para transformar un conocimiento de menor validez científica a otro de mayor validez? ¿Cómo se complejizó el conocimiento? Y va a hablar, como dice Melissa, de distintos momentos de ese desarrollo, que son los estadios, o los periodos de la inteligencia. ¿Sí? También vamos a ver a Piaget con el nombre de psicología genética o psicología constructivista. Bueno, ¿y nadie más tiene otro para nombrar? Mónica. Sí, profesora, la psicología puede ser de Good, o no sé si la dijeron las chicas porque se me cortó a mí también. La psicología experimental. La No escucho. Psicología experimental de Wundt. Sí, exactamente. La psicología experimental de Wundt. Sí. Bien. La psicología experimental de Wundt no la vamos a ver.
Ah, bueno. La van a leer como, como una parte en una introducción y la van a leer como la psicología clásica. Sí. Se me está cortando, ¿no? Sí, se corta. ¿Se corta? Ahí la escucho bien. Ahí sí. Sí. Bueno, la psicología experimental de Wundt es la madre de la psicología, cuando la psicología se desprende y se inicia como un campo autónomo de saber, empieza con la psicología experimental de Wundt, que es, para que se den una idea, la mente en el laboratorio. Es decir, en el laboratorio intentar medir de algún modo con los mismos métodos que las ciencias biológicas o naturales, las emociones, los sentimientos, las reacciones, ¿sí? Esa es la psicología clásica. No la vamos a ver. Bueno. No la vamos a ver. Bueno, falta sobre todo una más. Macarena, a ver si la podés descubrir cuál falta. La psicología cultural. Ya está nombrada la cultural. La gestal, no, falta la de gestal. La conductual. La conductual. Bien, acá dice Melissa la de la Gestalt. La Gestalt no la vamos a ver, ¿sí? Es una psicología que estudia la forma de percibir la realidad que tienen los sujetos, la percepción como función, ¿sí? Ese primer relación con el dato perceptivo, ¿es una relación directa o hay algún tipo de interpretación del dato? Esa es la psicología de la Gestalt, no la vamos a ver. Sí vamos a ver, y dentro de muy poquito, la psicología conductista. ¿Alguien conoce la experiencia de Pavlov con el perro, la campana y la saliva? Sí, profe. No. ¿Quién quiere contar para los compañeros? Oh, no. Te escuchamos. Según lo que recuerdo, era que llamaba al perro con la campana y luego le daba comida. Entonces repetía esta acción todos los días y cada vez que le iba a dar de comer, hasta que en un momento solo tocaba la campana y el perro automáticamente empezaba a salivar porque creía que luego iba a ser alimentado. Entonces creaba como una respuesta automática ante el sonido de la campana, según lo que recuerdo. Ok, que el perro salivaba ante la carne o ante la comida era una reacción como innata. Pero que empiece a salivar ante el ruido de una campana es raro, ¿no? Lo que va a decir el conductismo es que se puede modificar la conducta de los animales y de los humanos modificando los estímulos, manipulando los estímulos. ¿Alguien vio la película La Naranja Mecánica? Sí. Terrible película, terrible. La Naranja Mecánica, lo que le sucede al protagonista es, le implementan un método bien conductista de transformación de la conducta. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio del conductismo? Es la conducta observable, medible, cuantificable. La conducta observable. Va a haber un estímulo y una respuesta. Lo que pase en el medio no me importa. ¿A qué psicología le va a importar lo que pase en el medio entre un estímulo y una respuesta? ¿A la cognitiva, profe? Exacto. La cognitiva viene a decir, no, es importante lo que pasa adentro, y viene a explicarlo. El conductismo no. Dice, no me importa, lo que yo no puedo ver, medir y observar, no forma parte de la ciencia. Entonces va a intentar explicar la conducta como respuesta a determinados estímulos. Y empiezan y entablan distintas leyes de funcionamiento y de aprendizaje, que son las que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ya estaríamos para terminar la clase. Dejo un ratito para alguna duda en general, alguna consulta, y si no ya nos vamos a disfrutar el fin de semana. Sí, por el tema de los grupos, ¿cómo los vamos a organizar? Los grupos tienen que armarlos ustedes. No sé, por ejemplo, si tienen tiempo ahora, ármenlos. Quédense acá y ármenlos. No sé. ¿Puedo decir algo? Sí.
En el grupo de la comisión 41 ya estuvieron armando grupos, tipo para lo que es el parcial. Así que cualquiera que quiera puede mandar en el grupo y ya tipo están contestando. Ah, bien. Sí, mandé el link recién para la comisión 41 y 28, así estemos todos juntos y nos ponemos de acuerdo quién va a ir con quién o con quién quieren hacer el grupo. Lo mandé recién al link. Perfecto. Porque hay muchos grupos dando vuelta, entonces uno solo que unifiquemos y ya está. Bien, ahí va de nuevo. Ese es el link. Hay que entrar ahí. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Los textos que vamos a ver en teórico van a ser los mismos que en prácticos o van a ser diferentes? Van a ser los mismos. Gracias. Lo que hacemos en prácticos es trabajar modo de ejercicio con el material teórico, por eso tienen que conocer ese material teórico. Es decir, tienen que conocer que es un estímulo incondicionado para poder después aplicarlo a un ejercicio. ¿Sí? A veces con la clase y con la clase teórica y con la lectura del texto no terminan de entender qué es un estímulo incondicionado, lo explicamos acá con ejemplos y demás. Pero la idea es que intenten hacerlo ustedes en sus casas con el teórico y el ejercicio y el material, intenten ahí elaborar ustedes y acá lo seguimos abordando. Bueno, gente, un gusto, son un montón, vamos a intentar que sea una cursada lo más activa y dinámica posible, que no sea un espacio, ya es sábado, es un montón que sea sábado, nos corta el medio, nos saca una parte del fin de semana, al menos a mí. Yo lo siento así, como que tengo un solo día de descanso, pero bueno, vamos a intentar hacerlo activo, ¿sí? Que no sea un espacio como de aburrimiento, al menos eso es mi intención. Bueno, nos vemos el sábado que viene a las 12. Profe, una consulta antes de cerrar, perdón, tuve que dejar al nene y salió un segundito. ¿Y qué organizaron con los grupos? Porque no escuché. Que cuando te agregues al grupo de WhatsApp lo puedas charlar ahí en el grupo de WhatsApp, que puedas decir yo no tengo grupo y te puedan ir incluyendo, ¿no? ¿Es así? Sí, profe. Ah, buenísimo. Sí, no, el tema es que hay dos grupos ahora, alguien más armó otro, así que no sé, yo armé para las dos comisiones. El que quiere ingresar nos ponemos de acuerdo, armamos los grupos y no se arma tanto lío. Claro, está bien, está perfecto. Bueno, gracias. Mónica. Hasta luego. Sí, profe, una preguntita. Para el sábado que viene, ¿usted va a subir algo al foro para que nosotros desarrollemos algo? ¿Puede ser? Sí. Simplemente no subirlo, sino para la clase, ¿no? Digamos, conversar en la clase, desarrollamos. Sí, miren, si ya se los puedo mostrar si quieren. Después Sí. igual los subo porque hoy voy apenas termino con ustedes, cierro la computadora. Sí, sí. Y voy a vivir la vida. Como vamos a hacer todos, o alguien se va a quedar estudiando. Seguro, seguro. Vamos a disfrutar, ¿no? Sí. De lo que cada uno disfrute, pero no menos. Pero después calculo que el lunes los estoy subiendo. Si me esperan un segundito, yo les comparto la pantalla para que lo vean, como para un ejemplo, ¿sí? Lo tengo acá. Ah, no, tengo el espacio específico para educación. El otro todavía no me lo mandaron. Bueno, profe, no hay problema. El que tengo es solamente para educación, para el práctico específico que no soy yo la profe. Tienen otro espacio, ¿no? Los de educación tienen otra clase. Yo soy de trabajo.